Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor con Marielena Vega y Romina Román. La mejor forma de invertir tu tiempo. Sin más preámbulo, comenzamos. La entrevista en Salud, Dinero y Amor. Y estamos concluyendo un 2025 bastante convulsionado, donde la inflación, si bien es cierto, ha disminuido. La realidad es que la economía va en descenso, un ambiente económico bastante complejo. ¿Cómo se encuentra la política monetaria en este sentido? Para platicar de ello nos da muchísimo gusto saludar vía telefónica al subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath. Muy buenas noches, qué gusto saludarle, subgobernador. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias. Oiga, y pues estamos concluyendo un año. ¿Cuál sería esta pequeña radiografía? ¿Cómo la está viendo en materia económica? Bueno, como saben, el cierre para el 2025 apunta para una economía muy cerca entre atonía y estancamiento. Las proyecciones últimas propios del banco es de un 0.3 de crecimiento para el año. Casi ya todo el mundo está viendo números muy cercanos en ese rango, y pues habría que ver un poco qué es lo que está explicando este comportamiento. No es una baja en la actividad o una desaceleración generalizada. El sector de servicios y de comercio pues crece un poco más, no mucho más tampoco, pero ahí va apuntando. Y realmente la parte débil, si vemos el PIB por el lado del gasto, creo que es casi un solo componente, y es la inversión. Aquí tanto la inversión pública como la privada pues han venido cayendo a lo largo del año. La pública ya sabemos porque pues acabaron las obras muy
grande del sexenio pasado y ahora con las finanzas públicas tratando de reducir el déficit, pues no hay mucho lugar para arrancar con ese ímpetu que teníamos. Entonces la inversión pública pues está cayendo. Sin embargo, la inversión pública únicamente representa como el 15%. Entonces falta ver el otro 85%, que es el sector privado. Y ahí también claramente hay una baja en la inversión privada, pero concentrándose específicamente en una baja muy pronunciada en la construcción no residencial. Maquinaria y equipo, más o menos en el último dato por lo menos salió positivo. La construcción residencial crece aunque muy poco, pero crece. Pero realmente la parte negativa es la construcción no residencial. Y pues esa parte está, creo que detenido, ahora sí que por lo que todos sabemos, ¿no? Por un gran ambiente de incertidumbre que proviene principalmente del exterior, de Estados Unidos, de las políticas erráticas de Trump, donde ya no sabemos si va a haber un nuevo tratado de libre comercio o si lo hay, pues bajo qué reglas. Hay mucha incertidumbre, los aranceles que se aplican y de repente se quitan y se cambian, y es un ambiente muy difícil para planear para las empresas. Y ahora pues se complica en el cierre de año pues con la noticia pues de que viene otro aumento en el salario mínimo, viene la reducción de la jornada laboral de 48 o 40 horas, y pues todo esto pues pone mucha dificultad sobre las empresas pequeñas y medianas. Y pues el cierre de año pues sí ha sido un cierre pues de un año, yo diría, algo difícil. En torno a la parte de la inflación, ahorita el último dato de inflación que tenemos de 3.6 para la primera quincena de noviembre, pues es prácticamente la misma que teníamos hace un año. Y en el corto plazo, pues se ve que la inflación general pues va al alza. Yo creo que vamos a ver tanto la general como la subyacente subiendo y cerrando el año pues bastante por encima de las proyecciones del banco, especialmente las proyecciones que tenía el banco de hace un año. Estamos cerrando para la subyacente, por ejemplo, pues casi un punto porcentual completito. Entonces, no pinta así tan fácil para la trayectoria de la política monetaria arrancando el 2026. Subgobernador, muy buenas noches. Le saluda Romina Román, y estas proyecciones que usted nos está compartiendo respecto a la inflación también las tienen el sector privado, las grandes casas de análisis, tanto del sector financiero como del sector empresarial. ¿Qué pasa? Que si no se cumple esta meta de inflación, ¿hacia dónde nos dirigiríamos en el 2026? Me llamó la atención, creo que hubo una conferencia de prensa de Banamex, de Sergio Cursain, el director de estudios económicos, y pues habló de un panorama de la inflación para el 2026 muy similar a la que yo he pintado, a la que yo he dicho, incluso utilizando palabras muy similares. Parece ser que hay como un piso estructural para la inflación que no permite que la inflación se pueda ubicar por debajo de 3.5 en una forma ya permanente. Hay una gran cantidad de cosas ahí que están impidiendo esto. Uno ha sido, ahora que sí, los aumentos en el salario mínimo que han sido bastante grandes y que nos acaban de decir que viene otro aumento de 13% para el 2026. Ahora 40% de las personas que tienen un empleo ganan hasta un salario mínimo. Hace 10 años era menos de 15. Entonces ahora cuando se hace un aumento en el salario mínimo tiene un efecto mucho más generalizado, pega mucho más a las empresas pequeñas, medianas que pegaba antes. Y pues esto pues sí está dificultando mucho esta lucha contra este último paso de la inflación para llevarlo a la meta de 3%. Yo comparto la visión de Sergio Cursain en que pues va a ser muy difícil que podamos ver la inflación en 3% más o menos empezando la segunda mitad del año entrante y que se quede ahí. Subgobernador, y estamos viendo un México donde ya se enfrentará a una revisión real del TEMEC, donde tiene complejidades serias internas, donde le debemos agua a Estados Unidos, donde no se ha cumplido en energías renovables, donde la política fiscal y monetaria no han coincidido. Esto hace más complejo que el 2026 tome un impulso hacia la alza como en cualquier gobierno, que el segundo año es ya de crecimiento. Pues sí, vemos un segundo año que todavía va a estar difícil, y creo que la parte medular
de la dificultad proviene ahora sí que del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Proviene de Trump y su actitud de querer casi terminar con el Tratado de Libre Comercio y la prolongación de este ambiente de incertidumbre. Y ese es el problema ahorita, que con las políticas tan erráticas de Trump, pues están cambiando el panorama a cada rato y no es un ambiente propicio para planear, para realizar inversiones. Y eso pues la inversión siempre ha sido un motor muy importante para el crecimiento económico y ahorita está totalmente apagado. Subgobernador, yo me voy a regresar un poquito a este tema de la inflación y para cumplir la meta, bueno, pues ya no hay mucho tiempo, ¿verdad? Pero el Banco de México hará algo adicional para poder apretar un poco más en el tema de la inflación y poder cumplir su meta, a lo mejor relacionado con las tasas de interés. ¿Y qué pasa cuando no se cumple la meta que proyecta una institución tan importante como el Banco de México? Es una muy buena pregunta. ¿Y hará algo el banco? No, pues yo solito no puedo tomar esa decisión. Yo he estado diciendo que hay que tener un poco más de cautela, más prudencia, no bajar tan rápidamente la tasa porque no terminamos todavía nuestra tarea. Y los datos me están dando la razón hasta ahorita, ¿no? Y yo veo muy difícil que poder bajar la inflación como vamos proyectando en la primera mitad del año. Y pues habría que ver cuál es la reacción del propio staff del banco, que son los que manejan las proyecciones económicas. Queda yo creo que muy claro que en lo que vamos aproximándonos a la mitad del año y la inflación no se acerca al 3%, pues va a tener que patear el bote y poner una fecha de convergencia para más adelante y reconocer que es un ambiente mucho más difícil, mucho más complicado de lo que se había anticipado, ¿no? Subgobernador, ¿cuál sería la recomendación para las personas que nos escuchan cuando tenemos una inflación que, si bien es cierto, está controlada por ahora, la realidad es que la economía y el entorno internacional y nacional no se ve nada favorable? ¿Qué se tendría que estar haciendo para que verdaderamente las finanzas personales no se vean desequilibradas y tengamos un impacto en nuestro bolsillo? Pues bueno, cada familia, cada hogar tiene que ver un poco sus perspectivas. Tiene que tomar en cuenta que no está a la vuelta de la esquina mayor dinamismo en la actividad económica. Hay que proceder con cautela, hay que tratar de conservar sus empleos. Ahorita no hay una gran generación de empleo, ha ido disminuyendo bastante. No es el momento como para decir voy a cambiar de empleo tan fácilmente. Entonces yo diría que pues, sí, hay que proceder con cautela, tomar las decisiones con mucha planeación. Recordar que al ir bajando las tasas, pues ya el ahorro ya no es tan atractivo como lo era antes. Sin embargo, pues hay que ahorrar independientemente de la tasa para ir fortaleciendo las perspectivas futuras de cada hogar, ¿no? Yo siempre he pensado que el ahorro debe ser algo permanente en los hogares. Subgobernador, y ante este tema de la inflación que no termina de cuadrar a las expectativas del Banco de México, las tasas de interés, ¿cómo se van a mover prácticamente en el 2025? ¿Cómo cerramos? ¿Y cuál es la expectativa para el 26? Bueno, yo creo que por lo menos la tasa de política monetaria se bajó en una forma muy pronunciada durante todo el 2025, pero creo que ya estamos llegando un poco al terreno en donde ya hay muy poco espacio para seguirlo bajando. En términos de la postura monetaria per se, pues ya salimos de una zona restrictiva y estamos ya con una postura neutral. Eso no significa que la política monetaria ya no va a inducir a la baja de inflación, porque hay que recordar que la política monetaria opera con rezagos, a veces muy largos y muy variantes. Y entonces, pues todavía tenemos la esperanza de que el efecto rezagado de una política restrictiva del 2025 y 2024, pues todavía pueden inducir a una mayor baja en la inflación en la primera mitad del 2026. Sin embargo, hasta ahorita pues no lo ha hecho y yo creo que cada vez la esperanza que lo puede hacer pues van disminuyendo y pues precisamente por eso yo nunca estuve de acuerdo en bajar la tasa a la velocidad en que se ha bajado. Para el 26 yo creo que las perspectivas deberían de estar muy alineados con el progreso de la inflación. Si no vemos que se materializa el progreso de ir bajando la inflación y acercarnos al 3% hacia mediados del año, pues ya no deberíamos de bajar más la tasa, ¿no? Hay que pues dejarlo ahí, incluso pues ver si es que fallamos en nuestras proyecciones, por cuánto fallamos y incluso no me sorprendería que estuviéramos empezando a discutir la posibilidad de volver a subir la tasa, si es que no logramos
someter la inflación a su meta de 3%. Pues como siempre, preciso, siempre muy puntual, siempre certero, Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, quien además ha sido y es uno de los mejores analistas que hay en el país. Muchísimas gracias, subgobernador. Es un placer, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes, como siempre. Mucha suerte, éxito. Gracias. Muchísimas gracias y quédense con nosotras aquí en el Heraldo Radio, que vamos con más información. Y seguimos aquí en el Heraldo Radio. ¿Cuáles son las perspectivas para la banca durante 2026? ¿Cuáles serán las estrategias para captar a más clientes? Para platicarnos de esto, ya nos acompaña Enrique Mayós. Él es director general del Grupo Financiero Gentera. Muy buenas noches, Enrique. Qué gusto saludarte como siempre y platícanos cuáles van a ser los planes de Gentera el próximo año y cómo estará este tema de su presencia en otros países. Ahorita están en Perú, pero estarían interesados en explorar otras posibilidades en América Latina? Para entrar a otro país, primero tenemos que ver bien si las condiciones del contexto van a ser fértiles para poder crecer. Y la gran mayoría de los países, sobre todo en Centro y Latinoamérica, seguimos todos pues muy convulsionados, ¿no? Por ejemplo, el propio Perú, en donde pues ahí estamos, pero pues ha tenido una cantidad de cambios de presidentes, los conflictos ahora con México. Hoy tenemos muy claro, y es un poco el mandato de nuestro Consejo de Administración, de que tenemos que terminar de profundizar en México y en Perú. Si encontráramos una oportunidad que surgiera en algún otro país, tenemos la responsabilidad incluso socialmente de evaluarla y posiblemente entraríamos si viéramos que eso es lo que conviene, pero no estamos buscando proactivamente nada. Entonces, esa es un poco nuestra perspectiva en términos de expansión geográfica. 2026 va a ser un año complejo, se avecina, pero también un año donde veremos el Mundial aquí en territorio nacional. ¿Cuáles son las perspectivas que ustedes visualizan en materia de crédito al consumo? ¿Cuál será el comportamiento? Anualmente, el crecimiento del PIB promedio anual 2018-2022 en México fue de alrededor de 1.8%. Y ese segmento en particular, comparado con el 1.7% de crecimiento del PIB promedio anual, ellos crecieron 2.8%. ¿De qué te habla eso? De que el segmento que atendemos es un segmento que generalmente es más dinámico que el promedio. Y hay 2 o 3 razones muy particulares por lo que esto se da. Uno es los productos y servicios que ofrecen estas empresas pequeñas son productos de necesidad básica y en momentos de crisis se siguen demandando. El dinamismo de este sector, de este tipo de actividades de nuestros clientes, pues es mucho mayor. 2, son empresas mucho más flexibles, es decir, pueden cambiar de una actividad a otra mucho más rápidamente, no pueden diversificar sus productos o incluso cambiar de giro mucho más rápidamente por la escala pequeña que tienen, ¿no? Entonces, finalmente acaban siendo un segmento muy resiliente a cualquier embate de la economía, ya sea positivo o negativo, ¿no? Cuando se da un crecimiento también son los que más crece el turismo y nosotros, por ejemplo, estamos en muchas ciudades turísticas del país y es donde cuando la economía va bien es cuando vemos mayor crecimiento ahí y en frontera, ¿no? Donde hay maquila. Y en el tema del mundial, yo te diría, creo que sí va a haber un periodo corto de tiempo en donde la actividad económica y el consumo va a crecer. Sin embargo, no creo que sea tampoco algo que vaya a ser muy permanente. Más que aprovechar el momentum, yo lo que creo es que hay que estar ahí para que si en ese momento nuestros clientes necesitan de algún crédito más particular relacionado con el consumo, pues nosotros podamos atenderlos. Sin duda va a ser un tema que va a durar unos cuantos meses y regresaremos más o menos a la misma dinámica que tenemos ahora. Enrique, y en el segmento al que ustedes se enfocan, ¿cómo se espera la dinámica y el comportamiento del crédito en el 2026 respecto al 2025? ¿Qué es lo que ustedes estarían viendo? Fíjate que nosotros estamos viendo una dinámica 2026 muy parecida a 25, por las razones que daba hace un momento, el tipo de empresas que tienen nuestros clientes, el tipo de economía y productos que ofrecen. Creemos que la dinámica económica va a ser similar. Si este año crecimos a doble dígito, yo creo que el próximo año va a ser algo similar. Entendemos que no pasa lo mismo en todos los segmentos y en todos los tipos de crédito, pero particularmente en el crédito para capital de trabajo y el de consumo, para el segmento que atendemos,
esperemos, yo creo que va a ser un buen año el próximo año también. Siempre se habla de inclusión financiera y de mayor crecimiento en cuanto a crédito al consumo, colocación de crédito. ¿Qué hace falta para que verdaderamente este tipo de herramientas se impulsen, se detonen, sean más fáciles y accesibles para las personas? En términos de clientes, estamos creciendo alrededor del entre 10 y 15% al año también. Más clientes es incorporar a más gente al acceso al crédito. Entonces, pues creo que eso también va en el mismo sentido. Nuestro compromiso, primero, nuestra simpatía con el reto que nos pusieron, y dos, nuestro compromiso para contribuir. Llevamos muchos años, como muchas empresas, invirtiendo en tecnología. Este año cambiamos el core no bancario, el core transaccional de Ya Estás. Estamos a punto de cambiar también el sistema operativo para Terna, y posiblemente en el banco en México haremos algo similar. Y eso es porque, uno, porque los sistemas se van volviendo obsoletos, pero dos, porque vemos la necesidad de tener sistemas de última generación para poder conectarles todas las funcionalidades de nuevas tecnologías que están surgiendo. La que está más en boca de todos ahora es el tema de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, inversiones en tecnología las hemos venido haciendo en los últimos años de forma consistente, y el próximo año no será la excepción. Nosotros creemos que el futuro, al menos para nuestro segmento y por los próximos años, todavía es un modelo de relación híbrida, ¿no? En donde sí estemos digitalizados en nuestra operación, hagamos la operación más eficiente, pero por otro lado no perdamos el contacto humano, ¿no? A más tecnología, más humanidad, decimos. Enrique, ¿cómo están viendo a la competencia en el segmento en donde ustedes tienen mayor presencia? Y si bien es cierto también en términos de sistema bancario, las utilidades siguen creciendo, lo están haciendo a un menor dinamismo. ¿Cuál es la perspectiva que tienes para la banca en general durante 2026 y por supuesto para ustedes? Dando un resumen, yo te diría, en el segmento que nosotros atendemos, y por un lado en el segmento de clientes, pero por otro lado el tipo de instituciones que somos. Recientemente estoy hablando de que desde que salimos de la pandemia para acá, ha habido un debilitamiento de competidores. Y fundamentalmente ese debilitamiento de los competidores se dio porque se cerró el acceso a fondeo de muchos de ellos. Muchas de estas instituciones que compiten con nosotros de forma directa en este segmento con los productos que tenemos, son instituciones que tampoco tienen mucho fondeo del público en general, sino que necesitan líneas de crédito para fondearse. Y ese fondeo se ha secado mucho en los últimos años. Eso ha hecho que muchas de estas instituciones no hayan podido crecer, y adicionalmente se le suma que posiblemente saliendo de la pandemia tuvieron problemas de calidad de cartera, ¿no? Cartera vencida. Eso ha sido muy circunstancial para nosotros. Lo que hemos tenido bajo nuestro control es que nosotros hemos querido seguir haciendo lo que hacemos, seguir avanzando con los planes, seguir desarrollando las iniciativas internas que tenemos, la tecnología, las eficiencias, pero en el contexto, esto que te platico, combinado con seguir creciendo, ha hecho que nosotros hayamos tenido unos muy buenos años, ¿no? Y nosotros este año crecimos muy bien, aun cuando ha habido una desaceleración en el sector, y verdaderamente creemos que el 2026 para nosotros, en este segmento, con estos productos y con estos competidores, vamos a seguir creciendo al mismo ritmo. Yo hablo por Gentera y lo que digo es vamos a seguir manteniendo nuestro crecimiento de doble dígito. Si esa fuera la premisa de la banca en general, que no lo conozco, pero estaríamos hablando de que estarían creciendo a eso, alrededor de los 5%, como se ha hecho en los últimos años. Seguramente de alguna forma está incluido en el plan, pero yo creo que la digitalización de las transacciones, la eliminación del efectivo es muy importante para todos. Yo creo que el que las instituciones financieras podamos movernos del efectivo al dinero digital, que sea más conveniente, que sea más seguro, es muy importante. Y otra también es la formalización de las actividades económicas. Nosotros creemos que somos una institución que aspiramos a ser un puente entre la informalidad y la formalidad. Entonces, me parece que en ese sentido nosotros tenemos mucha capacidad de apoyar, de influir, y ahí está parte de nuestra responsabilidad. Vaya que será un 2026 muy movido. Muchísimas gracias, Enrique Mayos, director general de Grupo Financiero Gentera. Gracias por esta explicación. Esperamos mantener comunicación abierta contigo. Gracias y muy buenas noches. Gracias. Gracias. Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor con más información por el Heraldo Radio. Ellas son mujeres de radio. Salud, Dinero y Amor con Romina Román y Marielena Vega. Por el Heraldo Radio.